Imagina esto: cierras los ojos, inclinas la cabeza y comienzas a hablar con Dios. Pero en lo más profundo de tu corazón surge una pregunta inquieta: ¿realmente Él me escucha? O, peor aún, ¿hay algo que me aleja de esa conexión directa con el Creador? El Papa Francisco, con su mensaje lleno de sencillez y profundidad, nos invita a reflexionar que la oración no es un monólogo ni una repeticón vacía, sino un encuentro vivo con el Padre. La oración, ese diálogo sagrado que alimenta la fe y la esperanza, puede parecer sencilla, pero en realidad Jesús dejó enseñanzas muy concretas sobre cómo debemos dirigirnos a Dios. A lo largo de los evangelios, el Señor advirtió sobre ciertos errores que pueden llevarnos a una oración vacía, sin alma, sin profundidad. Su mensaje sigue resonando con claridad hoy, recordándonos que la oración auténtica es aquella que nace del corazón y no de la vanidad. En este mensaje exploraremos esas enseñanzas y nos sumergiremos en el significado profundo de una comunicación verdadera con Dios. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Mateo 6:6. Estas palabras revelan la esencia de la oración cristiana: un encuentro íntimo con Dios, lejos de las miradas y las distracciones. Es aquí donde la oración deja de ser una simple repetición de palabras y se convierte en un acto de amor, de confianza, de abandono en las manos del Padre. Cuando comprendemos esto, nuestra vida de oración se transforma, llevándonos a una cercanía con Dios que tal vez nunca habíamos experimentado. La oración que nos enseñó Jesús no es un ritual mecánico, sino una expresión viva de fe. Al finalizar este mensaje, entenderás cómo dirigirte a Dios con un corazón sincero y sentirte verdaderamente escuchado. Ahora, te invito a reflexionar. ¿Qué significa para ti hablar con Dios? Comparte tus pensamientos y permite que este mensaje siga extendiéndose a quienes buscan una relación más profunda con el Señor. Acompáñanos en este camino y descubre la enseñanza de Jesús sobre la oración. Hoy aprenderás a evitar ese error que, muchas veces, sin darnos cuenta, nos aleja de una verdadera comunicación con Dios. Comencemos. Número 1. Padre nuestro, que estás en los cielos. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 9. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, recibieron una respuesta que marcaría para siempre la vida de los creyentes: el Padre Nuestro. No fue una respuesta casual, sino una enseñanza profundamente elaborada, una guía precisa para abrir el corazón a Dios. Esta oración, conocida en todos los rincones del mundo, sigue siendo repetida por millones de personas cada día, pero su verdadero significado a menudo pasa desapercibido. Cada palabra pronunciada por Jesús encierra un mensaje de amor, confianza y entrega absoluta al Padre. La oración es mucho más que una costumbre. Es el puente que nos conecta con Dios, el refugio del alma, el lugar donde hallamos paz y dirección. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Mateo 6, 9 a 13. Cada frase de esta oración es una clave para entender cómo Dios quiere que nos acerquemos a Él. Jesús dejó claro que orar no es solo hablar, sino confiar plenamente en el Padre.
reconocer su grandeza y rendirnos a su voluntad. La oración auténtica, como nos enseña el Papa Francisco, comienza con la adoración y la humildad. Reconocer que Dios es santo y que su voluntad es perfecta es el primer paso para una comunicación sincera. Decir Padre Nuestro no es solo repetir una fórmula, sino reafirmar nuestra fe en Él, recordar que somos sus hijos y que su amor nos envuelve. Jesús también advirtió sobre el peligro de una oración vacía, hecha para la apariencia y no desde el corazón. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya tienen su recompensa. Mateo 6:5. El Señor conoce el corazón humano y sabe que, en muchas ocasiones, incluso los más religiosos, pueden caer en la tentación de convertir la oración en un espectáculo. La verdadera oración no busca impresionar, sino abrir el alma a Dios. Quien reza con sinceridad encuentra la paz, porque sabe que Dios lo escucha y lo ama. En este mensaje descubriremos juntos cómo llevar la oración a un nivel más profundo, como Jesús nos enseñó. Pero Él advierte que una oración hecha solo para atraer la atención de los demás carece de autenticidad y profundidad. En cambio, se nos llama a una introspección sincera. ¿Oramos con un corazón genuino o simplemente cumplimos con una costumbre? La verdadera oración, según Jesús, surge de un espíritu humilde y agradecido que anhela un encuentro auténtico con Dios. El Papa Francisco, en su enseñanza sobre la oración, ha enfatizado la importancia de la intimidad con Dios, alejada de cualquier apariencia. Inspirado en las palabras del Evangelio, nos recuerda que Jesús invita a sus discípulos a retirarse a un lugar tranquilo, apartándose del bullicio del mundo. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Mateo 6:6. Esta exhortación no es solo una instrucción, sino una invitación a una relación profunda con el Padre. En la soledad de ese encuentro, sin presiones externas, podemos desnudar el alma ante Él. Dios conoce nuestras angustias, nuestras dudas y nuestras esperanzas. Y en ese espacio de silencio no es necesario ocultar nada, porque Él ya sabe lo que llevamos dentro. Entrar en ese cuarto y cerrar la puerta significa dejar atrás preocupaciones mundanas y rendirse completamente a su presencia. Cuando Jesús habla de la recompensa del Padre, no se refiere exclusivamente a bienes materiales o respuestas inmediatas, sino a una paz inquebrantable que solo su amor puede brindar. En cada oración sincera, Dios nos transforma, nos da claridad y nos fortalece para afrontar los desafíos con renovada fe. Orar en lo secreto no solo nos acerca a Dios, sino que también moldea nuestro corazón, llevándonos a una confianza absoluta en su providencia. Reflexionar sobre las palabras de Jesús nos lleva a un compromiso personal, vivir una oración auténtica, sin distracciones ni apariencias. Es un llamado a buscar a Dios en lo íntimo, donde solo su amor y misericordia bastan. Al decidir orar con humildad y verdad, damos un paso hacia una fe más viva, confiando en que Dios nos escucha y responde de maneras que transforman nuestra vida. Número 2. Entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 6. Jesús enseñó a sus discípulos que la verdadera conexión con Dios no depende de la mirada ajena. En su época,
Como en la nuestra, muchas personas oraban en público para ser vistas y admiradas. Pero Jesús propone lo contrario: encontrar un espacio privado, cerrar la puerta y hablar con el Padre en la serenidad del secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Mateo 6:6. Este mensaje lleva consigo una verdad profunda. Dios valora la oración sincera, aquella que no busca reconocimiento humano, sino una comunión genuina con Él. Al cerrar la puerta, dejamos fuera distracciones, juicios y expectativas, permitiéndonos ser auténticos en su presencia. En ese lugar de recogimiento, podemos presentarle nuestras preocupaciones, anhelos y dudas sin temor ni reservas. La oración secreta es un acto de confianza y entrega. No se trata de demostrar espiritualidad a nadie, sino de buscar a Dios con un corazón abierto. Es en esos momentos de intimidad cuando la oración se convierte en refugio y fuente de paz. Jesús nos dice que el Padre recompensará nuestra sinceridad, pero esta recompensa no siempre es tangible. A menudo se manifiesta en una certeza serena, en la fortaleza para seguir adelante o en el consuelo profundo de sentirnos acompañados por Dios. Al apartarnos del ruido exterior y centrarnos en el diálogo con Él, aprendemos a escucharle mejor. Orar en lo secreto es un acto de fe profunda. Confiamos en que Dios nos ve, nos conoce y nos escucha sin necesidad de aprobación humana. En ese encuentro nos llenamos de su amor, su gracia y su misericordia, transformando nuestra relación con Él y con los demás. Jesús nos muestra que el poder de la oración no reside en las palabras elegantes ni en los gestos externos, sino en la sinceridad con la que nos acercamos a Dios. Para el Papa Francisco, la oración es ese espacio donde el alma encuentra descanso en el amor del Padre, lejos de la apariencia y del ruido del mundo. Cuando oramos en lo secreto, sin preocuparnos de lo que otros piensen, damos testimonio de que nuestra relación con Dios es lo más importante. Esta sinceridad toca el corazón divino y permite que nuestra oración sea escuchada. Es fundamental reflexionar sobre la importancia de la oración sincera y privada. ¿Cuántas veces buscamos un lugar tranquilo, lejos de las distracciones, para hablar con Dios? El Papa ha destacado en muchas ocasiones que el ajetreo de la vida moderna nos lleva a olvidar lo esencial, la necesidad de momentos de soledad con el Padre. Pero es precisamente en esa quietud donde se transforma nuestra vida espiritual, porque en el silencio encontramos a un Dios que nos escucha y nos ama incondicionalmente. Hoy es una oportunidad para hacer un alto en el camino. Encuentra ese lugar secreto y entrégate a la oración sincera. Deja a un lado tus preocupaciones, cierra la puerta y háblale a Dios desde lo profundo de tu corazón. Dile todo lo que sientes, todo lo que necesitas y confía en que Él te escucha y te comprende. Escribe en los comentarios esta frase como un recordatorio de tu compromiso con una oración auténtica. Dios recompensa a quienes lo buscan en lo secreto. Al hacerlo, reafirmas tu fe en que Dios ve más allá de las apariencias y escucha cada oración hecha con humildad. Este compromiso fortalece no solo la vida espiritual de quien ora, sino que también inspira a otros a profundizar su relación con Dios. No se trata de la cantidad de palabras que decimos ni de cuán elocuentes seamos. Dios no busca perfección, sino un corazón sincero, un espíritu humilde y una fe auténtica. Como ha señalado el Papa Francisco, en la intimidad de la oración privada,
encontramos la paz y la fortaleza que solo Él puede darnos. Este es el tipo de oración que toca el corazón de Dios. Una oración que, lejos de las distracciones del mundo, nos conecta profundamente con nuestro Creador y nos llena de su amor. Número 3. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 10. La humildad es uno de los elementos más esenciales y poderosos de la oración. Cuando Jesús nos enseñó a decir, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, no solo nos dio una frase para repetir, sino que nos invitó a adoptar una actitud de entrega total a Dios. En estas palabras se nos recuerda que los planes del Señor son más altos y sabios que los nuestros. La humildad en la oración no significa ignorar nuestras necesidades, sino aceptar que la voluntad de Dios es perfecta. La oración es, ante todo, un acto de confianza. Decir, hágase tu voluntad, es reconocer que no podemos, ni debemos, controlarlo todo. Aunque a veces tememos los resultados o queremos que las cosas sucedan de cierta forma, Jesús nos enseña que la verdadera paz se encuentra al aceptar la voluntad divina, incluso cuando no la comprendemos completamente. Jesús mismo enfrentó esta realidad en Getsemaní, cuando, en su mayor prueba, dijo, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, 42. En este momento de angustia profunda, Él nos muestra el ejemplo más sublime de humildad y confianza en Dios. El Papa Francisco ha reflexionado sobre este pasaje en varias ocasiones, recordándonos que incluso en el sufrimiento, la entrega a la voluntad de Dios nos llena de paz. Nosotros también enfrentamos momentos en los que queremos que Dios haga las cosas según nuestra perspectiva. Sin embargo, Jesús nos invita a orar de manera diferente, no solo pidiendo lo que necesitamos, sino también confiando en que el Padre sabe lo que es mejor para nosotros. La humildad en la oración es un acto de fe, porque confiar en Dios no significa hacerlo solo cuando todo va bien, sino también cuando no entendemos el camino que nos toca recorrer. Es fácil orar cuando nuestros deseos se cumplen, pero ¿qué sucede cuando Dios nos pide esperar o nos lleva por un camino distinto? Es en esos momentos cuando nuestra fe y nuestra humildad son puestas a prueba. Dios desea un corazón que se rinda en confianza. Cuando nos acercamos a Él con humildad, reconocemos que no tenemos todas las respuestas y que necesitamos su guía. Muchas veces el orgullo y la autosuficiencia nos hacen creer que podemos resolverlo todo solos. Sin embargo, la verdadera paz y la verdadera dirección vienen cuando aprendemos a entregarnos completamente a Dios. La humildad también transforma nuestra actitud en la vida. Cuando se ora con un espíritu humilde, la mirada cambia. Las dificultades ya no son vistas como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para crecer en la fe, para aprender a confiar más en Dios y para depender completamente de Él. El Papa ha expresado en varias ocasiones que la oración humilde es el camino que nos ayuda a comprender que, aunque no siempre entendamos lo que sucede, todo tiene un propósito dentro del plan perfecto de Dios. Hoy es un buen momento para detenerse y reflexionar sobre esta enseñanza de Jesús. Es importante hacer una pausa en medio del ritmo acelerado de la vida y orar con humildad, dejando de lado los propios deseos para permitir que Dios guíe cada paso. La humildad, una de las virtudes más poderosas en la vida espiritual, es clave para acercarse a Dios con un corazón abierto, aceptar su voluntad
y confiar plenamente en su plan. Como un acto de fe, es valioso escribir en los comentarios esta frase: Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. No es solo una expresión escrita, sino una afirmación profunda de la disposición para vivir con humildad y confianza, para dejar que Dios guíe el camino y para reconocer que su voluntad es perfecta. La oración sincera transforma el corazón y abre la puerta a una relación más profunda y auténtica con Dios. Dios no espera discursos elocuentes ni manifestaciones externas de fe, sino un corazón que confíe en Él, que se rinda con humildad ante su sabiduría y que acepte su guía en cualquier circunstancia. Cuando se ora con humildad, el alma se llena de su paz y de su amor, y la vida adquiere un sentido de propósito y dirección. Cada vez que se ore, que se recuerden las palabras de Jesús. Entregar los propios planes, deseos y preocupaciones a Dios es un acto de confianza absoluta. Aceptar su voluntad permite experimentar una paz que va más allá de la comprensión humana, una paz que solo Dios puede conceder a quienes oran con humildad y fe. Número 4. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 7. La oración debe ser perseverante. No es un acto ocasional, sino una práctica diaria que fortalece la relación con Dios. Jesús nos invita a no desistir, a pedir con fe, a buscar con determinación y a llamar con confianza. En este mismo sentido, Dios siempre escucha y responde a quienes lo buscan con un corazón sincero y perseverante. La persistencia en la oración es una manifestación de la fe y la confianza en Dios. Muchas veces se espera una respuesta inmediata, pero los tiempos de Dios son diferentes a los del ser humano. Él conoce el momento exacto para responder y lo hace de la mejor manera posible. Insistir en la oración no es un acto de impaciencia, sino una forma de aprender a depender más de Dios y a confiar en que su voluntad es siempre lo mejor. Jesús utilizó varias parábolas para enseñar sobre la importancia de la perseverancia en la oración. Una de ellas es la del amigo insistente en el Evangelio de Lucas. En esta historia, un hombre llama a la puerta de su amigo a medianoche pidiendo pan. Aunque al principio no quiere levantarse, debido a la insistencia del hombre, termina concediéndole lo que necesita. Jesús concluye: aunque no se levante a darle por ser su amigo, sin embargo, por su oportunidad, se levantará y le dará cuanto necesite. Lucas 11, 8. Con este relato, Jesús muestra que la perseverancia en la oración no es una exigencia egoísta, sino un acto de fe y confianza en Dios. Así como el amigo insistente, también se debe acudir a Dios con confianza, creyendo que Él escucha y que responderá en el momento adecuado. Dios nunca se cansa de escuchar las oraciones y la persistencia es un signo de compromiso con Él. Cada oración fortalece la relación con Dios y acerca más al creyente a su presencia. En este proceso, Dios moldea el carácter, enseña paciencia y ayuda a confiar más en su plan. La oración constante es una manera de demostrar el deseo de vivir una vida guiada por Dios, en fe y comunión con Él. Si has llegado hasta aquí, es evidente que deseas profundizar en tu relación con Dios y comprometerte a vivir en oración y fe. Te invito a expresar tu compromiso con una declaración de perseverancia. Estoy comprometido a buscar a Dios todos los días de mi vida. Escribirlo no solo reafirma la decisión de orar sin cesar, sino que también inspira a otros a hacer lo mismo. La persistencia en la oración
no significa que siempre se obtendrá la respuesta deseada, sino que Dios responderá según su sabiduría y su amor. Muchas veces, la oración perseverante ayuda a comprender mejor la voluntad de Dios y a ver cada situación desde su perspectiva. A través de la oración persistente, Dios transforma el corazón humano, cambia la manera en que se perciben las dificultades y otorga la fortaleza para aceptar su voluntad, sea cual sea. Jesús ilustró esta verdad con la parábola de la viuda persistente, que acudía repetidamente al juez en busca de justicia. Aunque el juez no temía a Dios ni respetaba a los hombres, la perseverancia de la viuda lo llevó finalmente a hacer justicia. Jesús concluyó esta parábola preguntando: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Lucas 18:7. Con esta enseñanza nos asegura que Dios escucha a sus hijos, especialmente a aquellos que lo buscan con insistencia. La perseverancia en la oración no solo demuestra la confianza en Él, sino que también nos recuerda que Dios es justo y fiel. Tal como el juez de la parábola finalmente respondió a la viuda, el Padre Celestial atiende el clamor de sus hijos, porque Él es bueno y compasivo. La oración constante fortalece el espíritu, especialmente en tiempos de incertidumbre y dificultad. La fe se sostiene con la oración, porque en ella se encuentra refugio, esperanza y una certeza profunda de que Dios nunca abandona a los suyos. Al orar sin cesar, se aprende a depender más de Dios y a descansar en su presencia, sabiendo que Él sostiene la vida de cada creyente. Hoy es una invitación a hacer de la oración un hábito inquebrantable. No importa cuán grandes o pequeños sean los problemas, siempre se puede acudir a Dios con un corazón lleno de fe y esperanza. La perseverancia en la oración abre el alma a la paz y al consuelo divino. Dios es fiel y responde a quienes lo buscan con sinceridad y constancia. Número 5. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. La gratitud es un pilar fundamental en la vida espiritual y en la oración. Jesús, con su vida y enseñanzas, dejó claro que acercarse a Dios con un corazón agradecido es esencial, sin importar las circunstancias. Para el Papa Francisco, la gratitud es una expresión de humildad y reconocimiento de la providencia divina. Al dar gracias, se reconoce que todo proviene de Dios y se manifiesta la confianza en su voluntad. A través de la gratitud, Dios permite ver la vida desde una perspectiva más profunda, revelando su paz y su gozo, incluso en medio de la adversidad. El apóstol Pablo escribió: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús». Primera a los Tesalonicenses 5, 18. Estas palabras no son solo un consejo, sino una exhortación a vivir en gratitud en todo momento. La voluntad de Dios es que sus hijos mantengan una actitud constante de agradecimiento, independientemente de las circunstancias. Agradecer no significa ignorar el dolor o las dificultades, sino confiar en que Dios tiene un propósito en todo. Decir gracias a Dios es una manera de afirmar: confío en ti, en tu bondad y en tus planes para mi vida, aunque ahora no los comprenda completamente. La gratitud es un acto de fe que acerca al corazón de Dios y permite vivir con una paz más profunda. Jesús mismo vivió y enseñó la gratitud en cada etapa de su ministerio. Un ejemplo poderoso es el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Frente a una multitud de 5,000 personas con muy poca comida disponible, Jesús
no se quejó ni dudó, sino que levantó la vista al cielo y dio gracias. En ese acto de gratitud, el milagro ocurrió y todos fueron alimentados. El Evangelio de Mateo relata este momento. Tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y los dio a los discípulos para que los sirvieran. Mateo 14, 19. Con este ejemplo, Jesús nos enseña a dejar de enfocarnos en lo que nos falta y aprender a agradecer lo que ya tenemos, por pequeño que parezca. La gratitud transforma el corazón y abre las puertas a la bendición. Cuando se agradece, se reconoce la bondad de Dios y su provisión en cada aspecto de la vida. Este reconocimiento no solo fortalece la relación con Dios, sino que también trae paz y alegría, independientemente de las circunstancias. La gratitud también nos ayuda a recordar que Dios siempre está obrando a nuestro favor, aún en los momentos difíciles. En muchas ocasiones enfrentamos situaciones que no comprendemos, y la tendencia humana puede ser quejarse o desanimarse. Sin embargo, Jesús enseña que incluso en medio de los desafíos siempre hay razones para agradecer. La gratitud abre nuestros ojos a la obra divina en cada detalle y nos fortalece para continuar con fe y confianza. En la vida cotidiana, ¿cuántas veces nos detenemos a dar gracias a Dios por las pequeñas cosas? Entre las preocupaciones y anhelos, podemos pasar por alto las bendiciones que nos rodean y centrarnos solo en lo que nos falta. Sin embargo, cuando cultivamos una actitud de gratitud, nuestro corazón se llena de gozo y la vida adquiere una nueva perspectiva. Agradecemos por el aire que respiramos, por el sol que nos calienta, por las personas que nos acompañan, por cada prueba que fortalece nuestra fe y por cada oportunidad de crecimiento espiritual. Cada bendición viene de Dios y reconocerlo nos hace más conscientes de su presencia en nuestras vidas. La gratitud en la oración es también un acto de humildad. Al agradecer, admitimos que no somos autosuficientes y que todo lo que tenemos es un don de Dios. Este reconocimiento transforma la oración en una experiencia de adoración y alabanza. En lugar de pedir con ansiedad, aprendemos a celebrar lo que Dios ya ha hecho por nosotros. La gratitud nos permite ver más allá de nuestras necesidades inmediatas y nos da paz al saber que estamos en las manos de un Padre amoroso. Además, la gratitud nos da fuerzas en tiempos difíciles. Agradecer en medio de las pruebas demuestra confianza en la bondad y fidelidad de Dios, aun cuando la situación sea adversa. Al dar gracias en todo momento, nuestro espíritu se fortalece y nuestra fe crece. Aprendemos a confiar más plenamente en el plan divino, aceptando que Dios está en control y que su voluntad es perfecta, aunque no siempre la entendamos. La gratitud es una expresión de amor y confianza en Dios. Al agradecer, admitimos que no somos autosuficientes y que todo lo que tenemos es un don de Dios. Este reconocimiento transforma la oración en una experiencia de adoración y alabanza. En lugar de pedir con ansiedad, aprendemos a celebrar lo que Dios ya ha hecho por nosotros. La gratitud nos permite ver más allá de nuestras necesidades inmediatas y nos da paz al saber que estamos en las manos de un Padre amoroso. Además, la gratitud nos da fuerzas en tiempos difíciles. Agradecer en medio de las pruebas demuestra confianza en la bondad y fidelidad de Dios, aun cuando la situación sea adversa. Al dar gracias en todo momento, nuestro espíritu se fortalece y nuestra fe crece. Aprendemos a confiar más plenamente en el plan divino.
aceptando que Dios está en control y que su voluntad es perfecta, aunque no siempre la entendamos. La gratitud es una expresión de amor y confianza en Dios. La gratitud convierte la oración en un encuentro más profundo con Dios y en una vida llena de su paz y gracia. Número 6. No se angustien por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. Carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Una de las enseñanzas más importantes de Jesús es la confianza total en Dios. Él mostró que cuando nos entregamos al Padre, no hay razón para temer ni preocuparnos, pues Dios siempre está con nosotros y conoce nuestras necesidades. La oración es el medio que Dios nos da para presentarle nuestras inquietudes y encontrar en su presencia una paz que el mundo no puede ofrecer. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, escribió: «No se angustien por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias». Filipenses 4, 6. Con estas palabras, invita a reemplazar la ansiedad y el temor con una fe genuina en Dios. En lugar de preocuparnos por lo que no podemos controlar, se nos exhorta a acercarnos a Dios en oración con un espíritu de gratitud y confianza en que Él tiene el control de todas las cosas. Jesús también enseñó esta confianza plena en Dios, especialmente en el Sermón del Monte. Allí mostró que la paz que anhelamos no se encuentra en la acumulación de bienes ni en el control de cada aspecto de la vida, sino en entregar nuestras preocupaciones al Padre. Jesús invita a mirar la naturaleza como recordatorio de que Dios cuida de toda su creación. Miren los pájaros del cielo. No siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros, y sin embargo, el Padre Celestial los alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellos? Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 26. Con esta imagen, Jesús recuerda que Dios cuida de cada detalle de su creación y que como sus hijos tenemos un valor aún mayor a sus ojos. Si Dios provee a los pájaros y viste de hermosura a las flores, ¿cómo no cuidará de nosotros? Esta enseñanza nos llama a confiar en la provisión y el amor de Dios, seguros de que su voluntad es perfecta. La oración es un acto de entrega, de poner en manos de Dios nuestras preocupaciones y recibir de Él su paz. No siempre obtenemos respuestas inmediatas, pero encontramos algo más valioso: la certeza de que Dios está con nosotros, que nos escucha y que obra a nuestro favor, aun cuando no podamos ver su acción. Orar con confianza significa dejar de lado nuestras inquietudes y creer que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. En nuestra vida diaria, es fácil caer en la preocupación y la ansiedad, especialmente cuando enfrentamos situaciones difíciles o inciertas. Pero Jesús nos enseña que la fe y la confianza en Dios nos liberan de esa carga, permitiéndonos vivir con una paz verdadera y profunda. La oración es el camino para llegar a esa paz, porque al hablar con Dios y entregarle nuestras inquietudes, recibimos su consuelo y su dirección. En múltiples ocasiones, el Papa Francisco ha resaltado que la oración no es una mera repetición de palabras, sino un encuentro vivo con Dios, donde podemos abandonarnos completamente en sus manos. Jesús mismo vivió esta confianza en Dios hasta el último momento de su vida. Cuando enfrentó la cruz, oró en el huerto de Getsemaní y expresó su temor y angustia ante el sufrimiento que le esperaba. Sin embargo, al final de su oración,
entregó su voluntad al Padre con una fe inquebrantable, diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 42. Jesús nos mostró que confiar en Dios no significa que no enfrentaremos dificultades, sino que, aún en medio de la prueba, podemos tener paz al saber que estamos en sus manos, porque sabemos que Dios está con nosotros y que su voluntad es perfecta. Cada vez que oramos, estamos fortaleciendo nuestra fe y renovando nuestra confianza en Dios. La oración es un recordatorio de que no estamos solos, de que Dios nos escucha y de que Él siempre actúa a nuestro favor. Aunque no podamos verlo de inmediato, al presentar nuestras peticiones a Dios, podemos descansar en su amor y dejar que su paz llene nuestro corazón y nos dé la fuerza para seguir adelante. Jesús también enseñó que la paz de Dios no se basa en las circunstancias externas, sino en una relación profunda y confiada con Él. Al orar, nos sumergimos en su paz, que supera todo entendimiento. Es un don de Dios que nos permite vivir con esperanza y con alegría, incluso en medio de las tormentas de la vida. Es posible que hoy estés enfrentando una situación difícil, algo que te preocupa o que te causa temor. Pero recuerda las palabras de Jesús y la invitación de Pablo: no te angusties, sino acércate a Dios en oración, con un corazón lleno de fe y de confianza. Deja tus cargas en sus manos y permite que su paz transforme tu corazón. La paz que Dios nos da no depende de lo que sucede a nuestro alrededor. Es una paz que solo Él puede ofrecer, una paz que nos sostiene y nos guía. Así que, la próxima vez que te encuentres en medio de la preocupación o el temor, recuerda estas palabras de Jesús y de Pablo y busca refugio en la oración. Dios está siempre cerca, listo para escuchar tus peticiones y para llenarte de su paz y de su amor. Él conoce tus necesidades, tus miedos y tus anhelos, y promete estar contigo en cada paso del camino. Confía en Él, entrega tus preocupaciones, y verás cómo su paz renueva tu corazón y te da la fuerza para enfrentar cualquier situación. Número 7. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 12. Una de las enseñanzas más impactantes de Jesús en la oración es la importancia del perdón. Al incluir el perdón en el Padre Nuestro, Jesús nos muestra que no podemos acercarnos a Dios plenamente sin antes revisar nuestro propio corazón y nuestras relaciones con los demás. Nos invita a orar diciendo: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Con estas palabras, Jesús nos enseña que el perdón es un pilar esencial en la vida de fe y en nuestra relación con Dios. La oración de perdón que Jesús nos enseña tiene dos dimensiones. La primera es pedir a Dios que nos perdone y la segunda es perdonar a los que nos han hecho daño. Ambas son necesarias y profundamente conectadas, pues solo cuando perdonamos sinceramente a los demás, nuestro corazón se abre para recibir el perdón de Dios. La falta de perdón puede ser un obstáculo que nos impide experimentar la paz y la libertad que Dios quiere para nosotros. Jesús enfatizó muchas veces la necesidad de perdonar. En el Evangelio de Mateo, cuando Pedro le pregunta cuántas veces debe perdonar a su hermano, Jesús responde: no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 22. Con esta respuesta,
Jesús no está estableciendo un número exacto, sino que nos está diciendo que el perdón debe ser ilimitado, que debemos estar dispuestos a perdonar tantas veces como sea necesario. El perdón en la enseñanza de Jesús no es una opción, sino un mandato que debemos cumplir para vivir en paz con Dios y con nosotros mismos. Al pedir perdón a Dios en nuestra oración, reconocemos que necesitamos su misericordia, pero al mismo tiempo, Dios nos llama a ser misericordiosos con los demás. No podemos pedir el perdón de Dios si guardamos rencor en nuestro corazón. Jesús nos enseña que la misericordia es el camino hacia la verdadera libertad interior. El perdón no significa olvidar el daño recibido, ni justificar las injusticias, sino liberar nuestro corazón del peso del resentimiento. Perdonar no es signo de debilidad, sino de fortaleza. Es un acto de amor que nos libera y nos acerca más a Dios. Cuando elegimos perdonar, estamos reflejando el amor de Dios en nuestras vidas. Y es en ese amor donde encontramos la verdadera paz. Nos humillamos ante Él, reconociendo nuestra fragilidad y nuestra necesidad de su gracia para ser restaurados. Pedir perdón a Dios es un acto de humildad en el que admitimos nuestras debilidades y mostramos el deseo de caminar según su voluntad. Este encuentro con la misericordia divina transforma el corazón y renueva el espíritu. Sin embargo, Jesús nos enseña que no basta con buscar el perdón divino, sino que también debemos estar dispuestos a perdonar a los demás. Si guardamos rencor o resentimiento, nuestro corazón se endurece y nuestra relación con Dios se ve afectada. Al liberarnos de la carga del resentimiento, experimentamos la paz que solo el amor de Dios puede otorgarnos. El Papa Francisco ha reflexionado profundamente sobre el perdón como expresión de la fe cristiana. En la cruz, Jesús nos dejó el ejemplo supremo al orar. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. En medio del sufrimiento y la injusticia, eligió perdonar a sus verdugos. Con este gesto, nos muestra que el perdón no es una emoción pasajera, sino una decisión consciente de amar incluso a quienes nos han herido. Es un proceso que a veces resulta difícil, especialmente cuando el dolor ha sido profundo. Pero Jesús nos llama a perdonar, no porque los demás lo merezcan, sino porque el perdón nos libera y nos permite vivir en la paz de Dios. Cuando incluimos el perdón en nuestra oración, permitimos que Dios transforme nuestra vida. Él nos ayuda a ver a los demás con compasión, comprendiendo que todos somos humanos y necesitamos su gracia. Al perdonar, reflejamos su amor en nuestras relaciones y nuestra vida espiritual se fortalece. Quien perdona experimenta una liberación profunda, pues deja atrás el rencor y se abre a la sanación que solo Dios puede dar. La oración de perdón nos ayuda a soltar las cadenas del resentimiento y recibir la paz del Señor. Es un acto de fe y obediencia que nos compromete a vivir según el Evangelio. En nuestra vida cotidiana, todos enfrentamos momentos en los que necesitamos pedir perdón o perdonar. A veces, hemos sido heridos por personas cercanas, o nosotros mismos hemos causado daño sin darnos cuenta. La oración es el espacio donde podemos reflexionar sobre estas situaciones y pedir a Dios la gracia de sanar heridas y reconciliarnos con los demás. A través del perdón, nuestra relación con Dios se fortalece y experimentamos la verdadera libertad que proviene de su amor. La próxima vez que ores, recuerda las palabras de Jesús. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Reflexiona sobre aquellas personas a quienes necesitas perdonar y entrégale
esa carga a Dios. Pídele que te conceda la fuerza para perdonar de corazón y que llene tu vida de su paz. El perdón es el camino hacia la verdadera libertad, y al practicarlo, dejamos que el amor de Dios fluya a través de nosotros. Él nos llama a vivir sin rencores ni resentimientos, confiando en su amor y su justicia. Cuando entregamos nuestras heridas a Dios y permitimos que Él sane nuestro corazón, experimentamos una paz profunda y una comunión más íntima con Él. Número 8. Todo lo que pidan en oración, créanlo y lo recibirán. Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Jesús nos enseñó que la petición es una parte esencial de la oración. Nos reveló que Dios, como Padre amoroso, escucha atentamente nuestras necesidades y acoge nuestras súplicas con ternura. Sin embargo, también nos mostró que la clave no está solo en pedir, sino en confiar plenamente en la bondad de Dios. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Marcos 11, 24. Con estas palabras, nos llama a orar con fe, sabiendo que Dios obra en nuestras vidas según su voluntad perfecta. Cuando pedimos algo a Dios, debemos hacerlo con confianza, convencidos de que Él nos escucha. Pero la fe no es un sentimiento momentáneo, sino una disposición interior que nos permite creer que Dios, en su amor y poder, responderá de la mejor manera. Tener fe en la oración no significa que recibiremos todo tal como lo pedimos, sino que confiamos en que el Padre nos dará aquello que realmente necesitamos para nuestro bien. La oración de petición debe ir acompañada de una disposición de apertura a la voluntad de Dios. A veces, lo que creemos necesario puede no ser lo mejor para nosotros. Dios, que conoce nuestro futuro y nuestro corazón mejor que nosotros mismos, puede tener un plan diferente. Confiar en Él implica aceptar sus caminos, incluso cuando no comprendemos sus designios. Jesús nos enseñó este principio en Getsemaní, cuando en su angustia oró: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, 42. En este momento de prueba, nos deja el testimonio de la confianza absoluta en el Padre. Su oración nos enseña que la fe no es solo pedir, sino también aceptar con humildad lo que Dios dispone para nuestra vida. Dios nos invita a acudir a Él con nuestras necesidades y preocupaciones, pero también a desarrollar una confianza plena en su plan. La fe nos lleva a esperar con paciencia, sabiendo que Él siempre actúa para nuestro bien. La verdadera oración no consiste en tratar de cambiar la voluntad de Dios, sino en permitir que su voluntad transforme nuestro corazón. Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 42. Con esta oración, Jesús revela la grandeza de aceptar la voluntad de Dios por encima de cualquier deseo personal. Su ejemplo enseña que el verdadero camino de la fe consiste en confiar plenamente en que el Padre siempre busca nuestro bien. La oración de petición, cuando se hace con fe y confianza, no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que también nos ayuda a aprender a depender de su guía amorosa. Cuando alguien se acerca a Dios con una súplica, está demostrando que cree en su poder y que reconoce que su vida está en sus manos. Sin embargo, a veces la respuesta parece demorar o incluso parece ausente. En esos momentos, es esencial recordar que el tiempo de Dios es perfecto y que, aunque no siempre podamos verlo, Él está obrando en nuestras vidas. La espera en la oración no es un vacío, sino una oportunidad para crecer en fe y confiar
en que su plan es más grande de lo que imaginamos. El Papa Francisco ha hablado en varias ocasiones sobre la importancia de la confianza en Dios, especialmente en la oración. Él nos invita a recordar que, aunque no entendamos su voluntad de inmediato, el Padre jamás nos abandona. Si has llegado hasta aquí y sientes el deseo de fortalecer tu fe, puedes dejar en los comentarios una declaración de confianza en Él. Escribe estas palabras como un compromiso. Confío en que Dios responderá mis peticiones en su tiempo perfecto. Al hacerlo, reafirmas tu fe en su amor y sabiduría, sabiendo que su respuesta será siempre para nuestro bien. Pedir con gratitud es otro aspecto esencial de la oración. La gratitud nos ayuda a recordar la fidelidad de Dios en el pasado y nos permite reconocer que su amor es inquebrantable. No solo se trata de presentar nuestras necesidades, sino también de agradecer por todo lo que ya hemos recibido. Esta actitud transforma la oración y nos acerca aún más a Dios con un corazón lleno de paz. Jesús enseñó que toda oración debe ser hecha con la certeza de que el Padre escucha y que su respuesta es perfecta. Esto no significa que las dificultades desaparezcan ni que siempre obtendremos exactamente lo que pedimos. Pero la verdadera paz viene al saber que Dios tiene el control y que su plan es siempre superior a nuestros propios deseos. La oración de petición es un acto de humildad y fe, en el que nos abandonamos en sus manos y confiamos en que Él nos guía. A través de esta práctica, aprendemos a soltar nuestras propias expectativas y aceptar que los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Su sabiduría es infinita y su mirada abarca toda nuestra existencia. Cuando pedimos, no solo exponemos nuestras necesidades, sino que aprendemos a dejar que Él dirija nuestra vida y a confiar en que lo que dispone para nosotros es siempre lo mejor. Tal vez hoy lleves mucho tiempo orando por una petición en particular. Quizás has insistido y sientes que la respuesta aún no llega. Pero recuerda, Jesús nos asegura que el amor del Padre es tan inmenso que nunca nos dejará ni nos abandonará. Incluso en la espera, Dios está contigo, fortaleciendo tu espíritu y preparándote para recibir su respuesta en el momento preciso. La oración de petición nos ayuda a crecer en fe y a recordar que no estamos solos. Cada vez que oramos, estrechamos nuestra relación con Él y aprendemos a depender de su amor infinito. Pide con fe, confía en su respuesta y deja que su paz llene tu corazón mientras esperas su tiempo perfecto. Número 9. Si tienen fe del tamaño de un grano de mostaza. Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 20. La fe es uno de los pilares fundamentales de la vida espiritual y una de las enseñanzas más repetidas por Jesús. En múltiples ocasiones, habló a sus discípulos sobre la importancia de creer, incluso cuando las circunstancias parecían desalentadoras. La fe es lo que sostiene el alma, da esperanza y permite ver más allá de lo visible. Es la certeza de que Dios es fiel, que cumple sus promesas y que su amor no tiene límites. En el Evangelio de Mateo, Jesús dice: si tienen fe del tamaño de un grano de mostaza, podrán decirle a este monte: trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Nada le será imposible. Nada le será imposible. Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 20. Con estas palabras, Jesús nos muestra que no es necesario poseer una fe perfecta o inmensa, sino que basta con una fe genuina, aunque sea tan pequeña como una semilla de mostaza, para experimentar el poder de Dios en nuestra vida.
Esta enseñanza nos invita a confiar en que, aunque nuestras fuerzas sean limitadas, el poder de Dios es infinito. Cuando oramos con fe, entregamos nuestras preocupaciones a Dios, creyendo que Él tiene el control de cada situación, sin importar lo difícil que parezca. La fe nos sostiene en medio de las pruebas. En la vida cotidiana, todos enfrentamos momentos de dificultad, de desaliento o debilidad, pero Jesús nos llama a perseverar y recordar que Dios está siempre con nosotros, dispuesto a fortalecernos. La fe no significa la ausencia de problemas, sino la certeza de que Dios nos acompaña y nos da la fortaleza para afrontar cualquier desafío. En la oración, la fe es el vínculo profundo que nos conecta con el corazón de Dios. Orar con fe es confiar en su voluntad y en su amor, expresando nuestro deseo de vivir conforme a sus enseñanzas y de recibir su paz y consuelo. El Papa Francisco, la importancia de esta fe sencilla pero poderosa. No se trata de entenderlo todo o de tener todas las respuestas, sino de confiar en que Dios es fiel y cumple sus promesas. La fe, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza, tiene el poder de mover montañas, de transformar nuestra vida y de acercarnos más a Él. Un gran ejemplo de fe en la Biblia es el de Abraham, quien creyó en las promesas de Dios incluso cuando no podía ver cómo se cumplirían. Abraham confió plenamente en Dios y su fe lo llevó a ser considerado justo. Su historia nos recuerda que la fe no se trata de comprender cada detalle del plan divino, sino de creer en la fidelidad de Dios y en su amor inquebrantable. Dios no nos pide que sepamos el futuro, sino que confiemos en su poder y en su amor. La fe nos ayuda a recordar las promesas de Dios y a mantener nuestra esperanza en Él. A través de la oración podemos traer a nuestra mente esas promesas y renovar nuestra confianza en su fidelidad. Cuando oramos con fe, nos refugiamos en esas promesas y encontramos fortaleza en medio de la incertidumbre. Dios ha prometido que nunca nos abandonará y que todas las cosas obran para el bien de quienes lo aman. Esta certeza nos sostiene y nos ayuda a perseverar, aún en medio de las dificultades. Tal vez hoy te encuentres en una situación donde tu fe parezca débil, donde la duda o el temor nublen tu confianza. Pero recuerda las palabras de Jesús. No necesitas una fe perfecta, solo una fe genuina, una fe del tamaño de un grano de mostaza para ver su poder en tu vida. Dios conoce tus luchas y tus temores, y Él está contigo, dispuesto a fortalecerte y a guiarte en cada paso. No importa cuán pequeña sientas que es tu fe, si la entregas a Dios, Él la multiplicará y te dará la fortaleza que necesitas. La fe es lo que nos permite ver más allá de nuestras circunstancias y recordar que Dios tiene el control y que Él está obrando en nuestra vida. Al orar con fe, declaramos que creemos en su amor, en su bondad y en su fidelidad, y permitimos que su paz llene nuestro corazón. Es un acto de confianza que transforma nuestra relación con Dios. Aunque nuestra fe sea pequeña, si la depositamos en sus manos, Él la hará crecer y nos dará la seguridad de que nunca estamos solos. Te animo a que practiques la fe en cada oración que hagas. Aunque tu fe sea pequeña, entrégasela a Dios y confía en que Él la fortalecerá. La fe no significa la ausencia de dudas, sino la certeza de que Dios es más grande que cualquier temor o incertidumbre. Cuando oramos con fe, abrimos nuestra vida a la acción de Dios y permitimos que Él nos conceda su paz en toda circunstancia. Recuerda siempre que la fe, aunque sea pequeña, tiene un poder inmenso cuando la ponemos en las manos de Dios. Él es fiel
y siempre cumple sus promesas. Orar con fe nos acerca a su amor y a su paz. Aunque la vida nos presente desafíos, nuestra fe en Dios es lo que nos sostiene y nos da la fortaleza para seguir adelante. Número 10. Enséñame tus caminos, oh Señor. Libro de los Salmos, capítulo 25, versículo 4. La oración no solo es un espacio para expresar nuestras peticiones o agradecer a Dios, sino también una oportunidad para pedir su guía y dirección en nuestra vida. Jesús nos enseñó que a través de la oración podemos abrir nuestro corazón para recibir la sabiduría y el consejo divino. La oración nos permite decir: Señor, guíame, enséñame el camino que debo seguir. Este deseo sincero de seguir la dirección de Dios es una señal de humildad y de fe, pues confiamos en que sus caminos son mejores que los nuestros. El salmista David reflejaba este anhelo en muchas de sus oraciones. En el libro de los Salmos escribió: Enséñame tus caminos, oh Señor, guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Libro de los Salmos, capítulo 25, versículo 4. David entendía que para vivir en paz y plenitud necesitaba la guía de Dios. Esta actitud es algo que todos podemos cultivar en nuestra vida de oración. La disposición a recibir la instrucción divina, a escuchar su voz y a aceptar su corrección cuando sea necesario. Dios, en su sabiduría, conoce el mejor camino para cada uno de nosotros. A través de la oración, podemos pedirle que nos guíe y que nos muestre su voluntad. Jesús también enfatizó la importancia de buscar la dirección de Dios. En su oración en Getsemaní, entregó su voluntad al Padre, mostrando su disposición a seguir el camino trazado para Él, aunque implicara sufrimiento. Con humildad y confianza, Jesús oró: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 42. Con estas palabras, nos enseña que orar con un corazón abierto a la voluntad de Dios es un acto de fe y obediencia. A veces, Dios nos llama a seguir caminos que no comprendemos completamente, pero cuando confiamos en su guía, Él nos conduce hacia el propósito que tiene para nosotros. La oración nos ayuda a entregarle nuestros deseos y a aceptar su voluntad, sabiendo que siempre obra para nuestro bien. La disposición de Jesús a obedecer la voluntad de Dios, aun cuando implicaba sacrificio, es un ejemplo que podemos aplicar en nuestra propia vida. En la oración, podemos pedirle a Dios que nos muestre el camino correcto, que nos dé sabiduría para tomar decisiones y que nos ayude a vivir conforme a su voluntad. Al abrir nuestro corazón a su dirección, reconocemos que necesitamos su guía y deseamos vivir de acuerdo con sus principios. En nuestra vida cotidiana, enfrentamos decisiones y situaciones en las que necesitamos la sabiduría de Dios. Al orar y pedir su dirección, demostramos humildad y la disposición de aprender de Él. La oración nos permite acercarnos a Dios en busca de consejo, confiando en que Él nos mostrará el camino correcto. Así como un hijo busca el consejo de su padre, nosotros podemos acudir a Dios en oración para recibir su orientación y su protección. El profeta Jeremías también habla sobre la importancia de recibir la corrección divina como un acto de amor y cuidado. Jeremías ora diciendo: «Oh Señor, corrígeme, pero con justicia, no con ira, para que no me aniquiles». Jeremías 10, 24. Con esta oración, el profeta muestra un corazón dispuesto a aceptar la corrección de Dios. Sabe que,
aunque en ocasiones pueda ser difícil, es necesaria para el crecimiento espiritual y la relación con el Creador. La corrección divina no debe ser vista como un castigo, sino como una guía que nos ayuda a vivir en plenitud y en comunión con Él. En la oración también podemos pedirle a Dios que nos transforme, que ilumine aquellas áreas de nuestra vida que necesitan ser purificadas. Este acto de humildad y fe demuestra que confiamos en que la voluntad de Dios siempre es para nuestro bien. Aceptar su corrección es permitir que su amor y su sabiduría nos moldeen y nos ayuden a madurar espiritualmente. Jesús enseñó que la oración es un espacio sagrado donde podemos expresar nuestras necesidades y deseos, pero también donde aprendemos a escuchar a Dios y a seguir su dirección. No se trata solo de hablar, sino de abrir el corazón para recibir su palabra. En su infinito amor, Él quiere guiarnos y mostrarnos el camino. Cuando oramos con un espíritu receptivo, Dios nos habla a través de su paz, de su palabra y de la acción del Espíritu Santo. Cada oración es una oportunidad para pedirle a Dios que nos revele su voluntad y nos conceda la sabiduría necesaria para caminar según sus planes. La oración es un llamado a vivir en comunión con Él, a dejarse moldear por su amor y a aceptar su corrección con humildad. En la oración, el alma se abre para recibir la gracia divina, aprender a vivir en paz y permitir que su amor transforme cada aspecto de nuestra vida. El Papa Francisco clamó: «Enséñame tus caminos, oh Señor». Hoy, cada creyente está invitado a hacer lo mismo. Pide a Dios que te muestre el camino que debes seguir, que te conceda la sabiduría para vivir conforme a su voluntad y que te ayude a aceptar su guía en cada paso. Al hacerlo, experimentarás cómo su paz y su amor transforman tu vida y te conducen hacia el propósito que Él tiene para ti. Dios nos llama a vivir en su paz, y esa paz se encuentra cuando nos dejamos guiar y corregir por Él. Una oración sincera, hecha con un corazón dispuesto, nos permite recibir su amor y su dirección. Al buscar su guía y aceptar su corrección, abrimos el alma a su sabiduría transformadora y nos acercamos más a su presencia. Número 11. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 20. Jesús nos enseñó que la oración no es solo un acto individual, sino también una experiencia que fortalece la comunidad de creyentes. Nos mostró que cuando oramos juntos, su presencia se hace manifiesta de manera especial. En el Evangelio de Mateo, Él dijo: «Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Mateo 18, 20. Con estas palabras, Jesús asegura que la oración comunitaria trae consigo su presencia, fortaleciendo la fe y uniendo corazones en un mismo espíritu. Orar juntos no solo nos acerca a Dios, sino también a nuestros hermanos y hermanas en la fe. Es un acto de apoyo mutuo, donde compartimos nuestras cargas y nuestras alegrías, recordando que no estamos solos en nuestro camino espiritual. La Biblia está llena de ejemplos sobre la oración en comunidad. En el libro de los Hechos se relata cómo los primeros cristianos se reunían constantemente para orar juntos. Al unirse en oración, experimentaban el poder de Dios de manera extraordinaria, y el Espíritu Santo obraba en ellos, fortaleciéndolos y guiándolos. La oración en comunidad fue clave para el crecimiento de la Iglesia y para la fortaleza espiritual de los creyentes.
Todos se reunían siempre para orar con un mismo espíritu, en compañía de las mujeres y de María, la madre de Jesús, y de los hermanos de Jesús. Hechos 1, 14. Este pasaje nos muestra que la oración en comunidad es una práctica poderosa y edificante. Cuando oramos juntos, nos alentamos mutuamente, compartimos nuestras luchas y nuestras alegrías y fortalecemos nuestro vínculo con Dios y con los demás. La oración comunitaria nos recuerda que somos parte de una familia espiritual y que juntos podemos superar cualquier desafío con la ayuda del Señor. Jesús también nos enseñó que la oración en comunidad tiene un poder especial cuando se hace con un mismo espíritu y según la voluntad de Dios. Él nos asegura que si dos o más se ponen de acuerdo en sus peticiones, el Padre Celestial las escuchará. Esta unidad en la oración refleja la fe y el amor que compartimos como discípulos de Cristo. Les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en los cielos se lo concederá. Mateo 18, 19. Al orar juntos, demostramos que confiamos en el poder de Dios y que deseamos vivir según su voluntad. La oración en comunidad no solo edifica nuestra fe personal, sino que también nos ayuda a vivir como un solo cuerpo en Cristo, unidos por el amor y la esperanza. Evangelio de Mateo capítulo 18, versículo 19. Cuando oramos en comunidad, nos unimos en un propósito común, buscando la dirección y la voluntad de Dios para nuestras vidas y para aquellos por quienes intercedemos. La oración compartida es un acto de amor y solidaridad que fortalece la fe y nos ayuda a crecer espiritualmente. No es solo un encuentro de palabras, sino un espacio donde la gracia de Dios se manifiesta de manera poderosa en la unidad de los creyentes. En múltiples ocasiones, el Papa Francisco dijo la importancia de la oración en comunidad, subrayando que es allí donde se vive la verdadera fraternidad cristiana. A veces, enfrentamos situaciones que nos hacen sentir aislados o desanimados, pero al orar con otros creyentes, encontramos apoyo y consuelo en nuestra familia espiritual. Saber que hay quienes oran por nosotros y caminan a nuestro lado en los momentos difíciles nos llena de esperanza y fortaleza. Además, la oración en comunidad nos enseña a ser humildes, a reconocer nuestra necesidad de los demás y a recordar que todos somos parte del cuerpo de Cristo. Orar juntos nos permite escuchar las necesidades de nuestros hermanos, ser compasivos y reflejar el amor de Dios en nuestras acciones. Si sientes el deseo de unirte en oración con otros, te invito a dejar en los comentarios una frase que exprese tu compromiso de compartir este acto de fe. Escribe: creo en el poder de la oración en comunidad y me comprometo a orar por mis hermanos en la fe. Al hacerlo, reafirmas tu deseo de ser parte de una comunidad unida en Cristo, viviendo el amor y la unidad que Él nos enseñó. La oración en comunidad es un recordatorio de que somos el pueblo de Dios, llamados a apoyarnos y crecer juntos en la fe. Cuando nos unimos en oración, vivimos la enseñanza de Jesús y experimentamos su presencia de una manera especial. Dios nos creó para la comunión y la oración compartida fortalece ese vínculo espiritual que nos une a Él y a nuestros hermanos. La próxima vez que tengas la oportunidad de orar junto a otros, recuerda las palabras de Jesús y la promesa de su presencia en medio de quienes oran en su nombre. En la oración comunitaria encontramos la bendición de Dios, experimentamos su amor
y su paz, y fortalecemos nuestra relación con Él y con los demás. Nos recuerda que somos su pueblo, parte de su familia, y que en la unidad podemos enfrentar cualquier desafío con fe y esperanza. Dios nos llama a vivir en comunión, a sostenernos unos a otros y a perseverar en la oración. Al practicarla en comunidad, vivimos según su voluntad y permitimos que su amor fluya a través de nosotros. Esta práctica no solo fortalece nuestra vida espiritual, sino que nos recuerda que en Cristo somos una familia y que juntos podemos lograr grandes cosas en su nombre. Número 12. Oren sin cesar. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. La perseverancia en la oración es una de las enseñanzas más poderosas que Jesús nos dejó. Nos mostró que la oración no es solo un acto aislado, sino un hábito constante, una comunión continua con Dios que nutre nuestra relación con Él. El apóstol Pablo enfatizó este principio cuando exhortó a los creyentes a orar sin cesar. Con estas palabras, nos invitó a mantener viva nuestra conexión con Dios, no solo en momentos de necesidad, sino en cada aspecto de la vida. Jesús ilustró la importancia de esta perseverancia con la parábola de la viuda insistente. En ella, una mujer acudía repetidamente ante un juez para pedir justicia. Aunque al principio el juez no quería ayudarla, finalmente accedió debido a su constancia. Jesús concluyó con esta enseñanza: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 7. Esta parábola nos recuerda que Dios siempre escucha las oraciones de quienes se acercan a Él con fe y perseverancia. Aunque en algunos momentos puede parecernos que Dios se demora en responder, Jesús nos asegura que su respuesta llegará en el tiempo perfecto. Perseverar en la oración es un acto de fe, un acto de confianza en que Dios está obrando, aunque no podamos verlo de inmediato. Al orar sin cesar, estamos declarando nuestra dependencia en Dios y nuestra fe en su amor y en su fidelidad. La perseverancia en la oración también fortalece nuestra relación con Dios. Cada vez que oramos, estamos acercándonos a Él, buscando su consuelo y su guía. Incluso en los momentos en que sentimos que no recibimos una respuesta, la oración nos ayuda a recordar que Dios siempre está presente, que Él nos escucha y que su amor por nosotros es inquebrantable. El Papa Francisco ha hablado en múltiples ocasiones sobre la importancia de una oración constante y confiada, recordando que orar sin cesar no significa repetir palabras mecánicamente, sino vivir en comunión con Dios, confiando plenamente en su presencia y en su poder. Es posible que en algún momento de tu vida hayas tenido una petición que has presentado repetidamente a Dios. Quizás has orado con insistencia y sientes que la respuesta aún no llega. En esos momentos, la perseverancia se convierte en una prueba de nuestra fe. Dios nos invita a confiar en Él y a seguir orando, recordándonos que su tiempo es perfecto y que su plan siempre es para nuestro bien. Aunque la espera pueda ser difícil, cada momento de oración fortalece nuestra relación con Dios y nos ayuda a crecer en fe y en paciencia. Jesús también nos enseñó que perseverar en la oración es una forma de prepararnos para recibir su respuesta. A veces, Dios utiliza la espera para moldear nuestro carácter, para enseñarnos a depender de Él y para darnos una perspectiva más profunda
de su voluntad. Al mantenernos firmes en la oración, estamos permitiendo que Dios trabaje en nuestro corazón y que nos prepare para recibir su bendición en el momento adecuado. La perseverancia en la oración también nos da la oportunidad de experimentar la paz de Dios, incluso antes de que llegue la respuesta. En su carta a los Filipenses, el apóstol Pablo nos recuerda: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 a 7. Con estas palabras, Pablo nos muestra que la oración constante nos permite recibir la paz de Dios, una paz que supera cualquier preocupación o ansiedad. Al perseverar en la oración, estamos dejando nuestras cargas en manos de Dios y permitiendo que su paz llene nuestro corazón. Aunque la situación no cambie de inmediato, la paz que Dios nos da transforma nuestra perspectiva y nos da la fuerza para seguir adelante. La oración constante también nos ayuda a recordar las promesas de Dios. Cada vez que oramos, renovamos nuestra esperanza en sus promesas y recordamos que Él siempre cumple su palabra. Dios nos ha prometido que nunca nos dejará, que Él está con nosotros en todo momento y que todas las cosas obran para el bien de quienes lo aman. Al orar sin cesar, mantenemos viva nuestra fe en estas promesas y nos llenamos de esperanza, sabiendo que Dios es fiel y que su respuesta llegará en el momento perfecto. Quiero animarte hoy a que perseveres en la oración, a que sigas presentando tus peticiones a Dios con un corazón lleno de fe y de confianza. La perseverancia no significa que debemos insistir como si Dios no escuchara. Al contrario, es un acto de fe que demuestra que creemos en su amor y en su fidelidad. Dios escucha cada oración y promete que su respuesta siempre será para nuestro bien. Al mantenernos firmes en la oración, estamos fortaleciendo nuestra relación con Él y aprendiendo a depender de su voluntad. La próxima vez que sientas que la respuesta no llega, recuerda las palabras de Jesús y de Pablo. Ora sin cesar, confía en que Dios está obrando y permite que su paz llene tu corazón. Aunque la respuesta tarde en llegar, cada momento de oración nos acerca más a Dios y nos ayuda a vivir en su paz y en su amor. Perseverar en la oración es un acto de confianza, un recordatorio de que Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza y que su tiempo siempre es perfecto. Dios nos invita a orar sin cesar porque Él sabe que la oración es una fuente de fortaleza y de paz en nuestra vida. Al perseverar en la oración, estamos dejando que su amor y su gracia nos sostengan y nos guíen en cada paso. Aunque enfrentemos dificultades, podemos confiar en que Dios está con nosotros, escuchando nuestras oraciones y obrando a nuestro favor. La perseverancia en la oración nos permite vivir en comunión con Él y experimentar su paz, una paz que solo Él puede darnos. Número 13. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Carta de Santiago, capítulo 4, versículo 6. Jesús enseñó que la humildad es esencial para una vida de oración sincera y auténtica. Nos mostró que, al acercarnos a Dios, debemos hacerlo con un corazón humilde, reconociendo que dependemos completamente de su gracia y de su guía. La humildad nos permite vernos tal como somos y reconocer la grandeza de Dios. Nos ayuda a dejar de lado el orgullo y a acercarnos a Él con un espíritu de entrega y de confianza. El apóstol Santiago nos recuerda la importancia de la humildad en nuestra relación con Dios al decir:
Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Santiago 4, 6. Estas palabras son un llamado a examinar nuestro corazón cada vez que oramos. La humildad nos permite acercarnos a Dios sin pretensiones, sin intentar aparentar una perfección que no tenemos. Nos ayuda a admitir nuestras fallas y nuestras debilidades, sabiendo que Dios nos recibe con amor y nos cubre con su gracia. La humildad en la oración nos acerca a Él y nos ayuda a experimentar su paz y su presencia en nuestra vida. Jesús también enseñó sobre la humildad en la oración a través de la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos. En esta parábola describe a dos hombres que fueron a orar al templo. El fariseo oraba de pie y se jactaba de sus actos, mientras que el recaudador de impuestos, consciente de sus fallas, se mantenía apartado y oraba con humildad. Pero el recaudador de impuestos, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Dios, ten compasión de mí, que soy pecador». Evangelio de Lucas 18, 13. Jesús concluyó esta parábola enseñando que el recaudador de impuestos, y no el fariseo, fue justificado ante Dios. Con esta historia nos muestra que la oración verdadera nace de un corazón humilde que reconoce su necesidad de Dios. La humildad nos permite acercarnos a Dios con sinceridad, sin intentar impresionar ni aparentar. Nos ayuda a confiar en su gracia y a entender que es su amor, y no nuestros méritos, lo que nos acerca a Él. Cuando oramos con humildad, nos liberamos de la carga de intentar ser perfectos. Dios no espera que tengamos todas las respuestas ni que seamos autosuficientes. Al contrario, Él quiere que acudamos a Él como somos, con nuestras dudas, nuestras fallas y nuestras necesidades. La humildad nos permite decirle a Dios: «Señor, confío en ti y necesito tu guía». Esta actitud de humildad transforma nuestra oración en una experiencia de paz y de libertad, porque dejamos nuestras cargas en manos de Dios y descansamos en su amor. En nuestra vida diaria, la humildad en la oración también nos ayuda a aceptar la voluntad de Dios, aun cuando su respuesta sea diferente de lo que esperábamos. Cuando oramos con un corazón humilde, estamos dispuestos a aceptar que sus caminos son más altos que los nuestros y que su sabiduría es infinita. La humildad nos permite confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros y que su plan siempre es para nuestro bien. Es una actitud de entrega que nos ayuda a vivir en paz, confiando en su amor y en su dirección. El Papa Francisco ha enfatizado en muchas ocasiones la importancia de esta humildad en la oración. Nos recuerda que el corazón del creyente no debe llenarse de autosuficiencia, sino que debe aprender a depender de Dios en todo momento. La oración humilde transforma nuestra relación con Él y con los demás. Nos ayuda a ver a cada persona con compasión y nos mueve a interceder por quienes más lo necesitan. Jesús, especialmente en el huerto de Getsemaní, nos mostró lo que significa acercarse a Dios con un espíritu de entrega y de confianza. Aunque sabía el sufrimiento que le esperaba, oró con humildad, diciendo: «Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Evangelio de Lucas 22, 42. Con esta oración, Jesús nos enseña que la humildad no significa negar nuestros deseos o nuestras emociones, sino someter nuestra voluntad a la de Dios. Cuando nos dirigimos a Él con humildad, estamos diciendo: «Señor,
Quiero vivir según tu voluntad, confío en ti y en tu amor por mí. Esta actitud nos acerca a Dios y nos ayuda a experimentar su paz y su fortaleza. Hoy es una invitación a reflexionar sobre la humildad en nuestra vida de oración. Orar con humildad es reconocer que dependemos de Dios, que necesitamos su guía y que confiamos en su gracia. La humildad nos ayuda a ver nuestra vida desde una perspectiva más profunda y a recordar que Dios está con nosotros en cada momento, escuchando nuestras oraciones y guiándonos con amor. El Papa Francisco, con su mensaje de sencillez y cercanía, ha resaltado la importancia de acercarse a Dios con un corazón humilde y sincero. La próxima vez que ores, recuerda las palabras de Jesús y confía en que Él escucha cada palabra, que su amor por ti es infinito y que su gracia es suficiente para cubrir todas tus necesidades. La humildad en la oración transforma nuestra relación con Dios y nos ayuda a vivir en paz, sabiendo que Él siempre está a nuestro lado. Dios desea un corazón humilde, un corazón que se acerque a Él con sinceridad y confianza. La humildad en la oración nos permite recibir su gracia y su amor y nos ayuda a vivir en su paz y en su presencia. Al orar con humildad, estamos permitiendo que su amor y su sabiduría nos guíen y estamos experimentando la verdadera libertad que solo Él puede darnos. Número 14. Fiel es el que prometió. Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 23. La oración es un acto de confianza en Dios y en sus promesas. Cuando oramos, nos acercamos a un Dios que siempre cumple su palabra y que es fiel a sus promesas. En la Biblia, Dios nos ha dado muchas promesas de amor, de protección, de provisión y de salvación. La fe en estas promesas es la base de una vida de oración llena de esperanza y de paz. Al recordar que Dios siempre cumple lo que promete, encontramos fortaleza y confianza en Él, independientemente de las circunstancias que enfrentemos. En la carta a los Hebreos encontramos una declaración de confianza en la fidelidad de Dios. Mantengamos firme, sin fluctuar, la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Esta invitación nos anima a mantenernos firmes en nuestra fe, confiando en que Dios cumplirá su palabra. Esta confianza en las promesas de Dios es fundamental en nuestra vida de oración. Cada vez que oramos, podemos recordar que Dios es fiel y que su amor por nosotros nunca cambia. Aunque las circunstancias parezcan difíciles, la fidelidad de Dios es un ancla que nos sostiene y que nos da esperanza. Jesús también nos habló de las promesas de Dios y nos enseñó a orar con la certeza de que nuestro Padre Celestial conoce nuestras necesidades y nos ama profundamente. Nos mostró que, al pedir a Dios con fe y con confianza, estamos poniendo nuestras preocupaciones en manos de un Padre que cuida de nosotros y que sabe lo que es mejor para nuestras vidas. En el Sermón del Monte, Jesús nos recuerda la bondad de Dios y nos invita a pedir con confianza: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 7. Esta promesa de Jesús es un recordatorio de que Dios está atento a nuestras oraciones y que Él desea darnos lo que necesitamos. Al pedirle, al buscar su guía y al llamar a su puerta, estamos afirmando nuestra fe en su bondad y su sabiduría. La Biblia está llena de ejemplos de personas que confiaron en las promesas de Dios y que, a través de la oración, encontraron paz y fortaleza en medio de las dificultades. Abraham, conocido como el padre de la fe, es uno de esos ejemplos. Dios le prometió que sería padre
de una gran nación, aun cuando él y su esposa Sara eran ancianos y no tenían hijos. Aunque parecía imposible, Abraham creyó en la promesa de Dios y perseveró en la fe. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 18. La historia de Abraham nos recuerda que Dios siempre cumple su palabra, aunque no siempre entendamos su plan o el tiempo en que se cumplen sus promesas. Al igual que Abraham, nosotros también estamos llamados a confiar en las promesas de Dios y a orar con la certeza de que Él es fiel. Cada vez que oramos, estamos recordando que Dios tiene el control y que su amor por nosotros nunca falla. Orar con confianza en las promesas de Dios también nos ayuda a enfrentar las pruebas con esperanza. La vida puede presentarnos situaciones difíciles y dolorosas, momentos en los que nuestra fe se pone a prueba y en los que podemos sentirnos desanimados. Pero cuando recordamos que Dios ha prometido estar con nosotros en todo momento, encontramos la fortaleza para seguir adelante. Él nos ha prometido que su paz nos acompañará, que su amor nunca nos dejará y que su gracia es suficiente para sostenernos en cualquier circunstancia. Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Estas palabras de Dios a Pablo son un recordatorio de que su gracia nos fortalece y nos permite enfrentar cualquier situación. Al orar con confianza en las promesas de Dios, encontramos paz y esperanza en medio de las dificultades. Sabemos que, aunque nuestras fuerzas sean limitadas, el poder divino no conoce fronteras y su amor por cada uno de nosotros es incondicional. En sus enseñanzas, el Papa Francisco ha resaltado que la oración es el espacio donde el alma se abre a la misericordia de Dios, permitiéndonos descansar en su fidelidad. La próxima vez que ores, recuerda sus promesas y confía plenamente en su amor. No importa cuál sea tu situación, Él está contigo, guiándote, protegiéndote y escuchando cada palabra de tus oraciones. Dios siempre cumple lo que promete, y su amor por ti es eterno. Al orar con confianza en sus promesas, recibirás la paz y la fortaleza que solo Él puede darte. Dios nos invita a confiar en su palabra y a vivir con esperanza, sabiendo que su fidelidad no falla. Al orar con fe, reafirmamos que su amor nunca nos abandona y que cada vez que le pedimos en oración, nos acercamos a un Padre fiel que nos escucha y desea lo mejor para nosotros. Número 15. Al que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 20. A lo largo de esta serie, hemos explorado las enseñanzas de Jesús sobre la oración, una práctica profunda y transformadora que nos conecta directamente con el corazón de Dios. Hemos comprendido que la oración es mucho más que palabras repetidas. Es un diálogo sincero con nuestro Creador, una oportunidad para recibir su paz, su guía y su fortaleza en cada aspecto de nuestra vida. Cada reflexión nos ha llevado a descubrir que Dios nos llama a una relación más profunda, a una fe firme y a una vida espiritual auténtica. En su carta a los Efesios, el apóstol Pablo nos recuerda una de las promesas más asombrosas sobre el poder divino. Al que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Efesios 3,
20. Esta promesa nos ofrece una verdad inquebrantable. Dios obra en nuestra vida de maneras que superan toda comprensión humana. No importa lo que enfrentemos, su poder está presente, transformándonos y guiándonos conforme a su voluntad perfecta. Él escucha cada oración, cada súplica del corazón, y siempre responde con amor infinito. Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte profundamente por habernos acompañado en este recorrido espiritual y de reflexión sobre la oración. Esto demuestra tu deseo de fortalecer tu relación con el Padre y de profundizar en tu vida de fe. Para sellar este compromiso, te invito a compartir en los comentarios la frase: he llegado hasta aquí confiando en el poder de la oración. Al hacerlo, no solo reafirmarás tu fe, sino que también inspirarás a otros a seguir este camino de confianza en Dios. Si este mensaje ha sido de bendición en tu vida, te invito a darle me gusta y a suscribirte al canal. De esta manera, podemos seguir compartiendo enseñanzas que fortalezcan nuestra fe y sean un apoyo en el camino espiritual de muchos. También encontrarás en pantalla recomendaciones de otros videos que pueden ayudarte a seguir creciendo espiritualmente. Cada enseñanza de Jesús tiene un poder transformador y puede ayudarte a vivir una vida llena de paz, propósito y amor en comunión con el Padre. La oración es la puerta de entrada a una relación viva y profunda con Dios. Jesús nos enseña que lo que importa no es la perfección de nuestras palabras, sino la sinceridad de nuestro corazón, la fe con la que nos acercamos a Él y nuestra disposición a recibir su guía y su paz. En cada oración, Dios está escuchando y esperando para darnos su amor y consuelo. Que cada palabra que ofrezcamos a Dios sea una expresión de fe y un recordatorio de que Él está siempre con nosotros. Gracias por compartir este tiempo de reflexión y seguimiento. Que Dios te bendiga y traiga paz a tu vida mientras oras. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta y deja un comentario para que este vídeo pueda inspirar a más personas.